Buenos días para toda la iglesia del Señor Jesucristo, sea donde se encuentre, la ciudad o el país donde se encuentre. En esta mañana me gustaría compartir algo muy importante para fortalecernos en la fe trinitaria, porque la iglesia unicitaria, conocida mayormente como los Solo Jesús, o la Iglesia Pentecostal Unida, que es una herejía primeramente hablando, tienen un acercamiento a las escrituras, no correctamente, pero sí con una claridad en sus explicaciones, fuera de base, fuera de contexto, eh, tomando los textos erróneamente. Me gustaría enseñar sobre el pilar, la base fundamental de la creencia unitaria que se llama la doctrina del nombre. Esa es la base fundamental de esta creencia herética, la cual la voy a exponer con tanta claridad que muchos de los mismos pentecostales unitarios desconocen. Pero lo voy a hacer para que nosotros, los trinitarios, los que creemos en la correcta interpretación de la escritura, nos apeguemos más a la escritura y podamos enseñarle esto a muchas otras personas y tal vez podamos ser un canal de bendición y salvación para esas personas que se encuentran en esa iglesia herética, en esa doctrina herética. Empecemos con Mateo 28:19. Vamos a hacer de cuenta que yo soy un unitario de la Iglesia Pentecostal Unida y que voy a dar una cátedra sobre el pilar fundamental o la enseñanza principal de esa iglesia herética. Y dice así, Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mi primera enseñanza sería, Padre no es un nombre, Hijo no es un nombre, y Espíritu Santo no es un nombre. Vamos a ver lo que es un nombre genuino. Para eso nos iríamos en la doctrina de ellos enseñan Isaías capítulo 9 versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién se está refiriendo esta escritura? Del Señor Jesucristo, una profecía del Señor Jesucristo, exacto. ¿Cómo está diciendo que se llamará su nombre? Padre eterno. Entonces, como yo creo la doctrina unitaria, o sea, poniendo un ejemplo, yo voy a pensar de que el nombre de Jesucristo, quien está hablando ahí, es Padre eterno. Y explico, ahí está el nombre del Padre. En la fórmula bautismal de Padre, Hijo y Espíritu Santo, Mateo 28:19. El nombre del Hijo fue dado por el ángel a Dios hecho hombre. Ahí está el nombre del Hijo, el cual es Jesús. Y el nombre del Espíritu Santo, pues nos iríamos a 2 Corintios capítulo 3 versículo 17, que dice exactamente así. Porque el Señor, con S mayúscula, es el Espíritu, con E mayúscula. ¿De quién está hablando ahí? Preguntaría yo, siendo unitario.
Pues del Señor Jesucristo, porque aparece con S mayúscula. Ahí está hablando del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el Espíritu. Espíritu Santo se referiría porque trae una E mayúscula. Entonces, el Señor es el Espíritu. Ahí está la fórmula bautismal del Mateo 28:19. El Espíritu Santo es el mismo Jesucristo, según dada esta interpretación que está errónea. Y ahí les acabo de demostrar con la misma palabra, claro, entre comillas, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la doctrina del nombre, la base fundamental de la iglesia hereje unitaria, llamada solo Jesús o conocida como los Jesús solos. Pero vamos a darle la interpretación correcta a nosotros, los creyentes genuinos de la Biblia, los trinitarios. Y volvemos otra vez al principio. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ese juego de palabras en él es una unidad absoluta. En el nombre se refiere a una sola persona. En este caso sería el nombre del Padre, el Padre creador, que no se llama Jesús. Ya sabemos cómo se llama. No lo podemos nombrar porque son 4 consonantes. Aunque la Reina Valera y la Biblia Católica le han puesto letras para nombrarlo Jehová o Yahvé, que es algo erróneo, no es así. El nombre del Padre no se puede nombrar. Por eso es que el Señor Jesucristo jamás nombró a su Padre con nombre propio. Siempre le dijo Padre Santo, Padre, el Padre que está en los cielos, el Padre de la luz. Siempre lo nombró el Padre. ¿Para qué? Para diferenciarlo del Hijo. Y en el nombre del Hijo, Cristo o el Señor Jesucristo. Y en el nombre del Espíritu Santo. Fíjese que nombra 3 seres, pero distintos cada uno. En el nombre. Y no en plural, sino en singular. En el nombre del Padre. Posiblemente hubiera podido decir en los nombres o en los títulos. Ahora vamos a irnos verdaderamente a la interpretación. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Acordémonos que los unitarios nos dicen de que el Padre no es nombre, el Hijo no es nombre y el Espíritu Santo no es nombre. Hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Ellos nos dicen a nosotros que Padre no es nombre, pero ellos sí lo usan como nombre porque dicen, mira, ve, ahí está Padre eterno, ese es el nombre del Señor Jesucristo. Pero ellos mismos con su boca se queman la lengua. ¿Por qué? Porque ellos mismos dicen que Padre no es nombre, pero ellos sí lo quieren a su conveniencia. Entonces, el nombre del Padre ya lo explicamos anteriormente. Es un nombre que no se puede pronunciar y que ni siquiera el mismo Jesucristo, con toda su autoridad que tuvo aquí en la tierra mientras fue hecho hombre, jamás lo mencionó. Solamente se dignó a decir Padre, así como todos lo llamamos.
Las epístolas paulinas lo llaman para diferenciarlo del Señor Jesucristo, Padre eterno. El nombre de Jesucristo, bueno, ya sabemos que ese nombre se lo fue dado por el ángel a quien, a Dios hecho hombre, o sea, al Hijo. Y el nombre del Espíritu Santo, vamos a irnos a la Biblia un poquito. Juan capítulo 14 le dice en la oración a los discípulos: yo no los voy a dejar huérfanos, yo les voy a enviar otro consolador para que esté con ustedes siempre. Él les recordará todo lo que yo les he dicho. El Señor Jesucristo muere, resucita y sube al reino de los cielos a sentarse en el trono de su Padre y hacer mansiones para todos aquellos que van a ser salvos. Pero Él dijo que iba a enviar al Espíritu Santo. Entonces, Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice: porque el Señor es el Espíritu. Vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés y quedó gobernando la iglesia, quedó guiando la iglesia, quedó enseñando la iglesia, empezó a guiar. Es el que produce el nuevo nacimiento, es el que produce los frutos del Espíritu, es el que hace absolutamente todo aquí en la tierra. El apóstol Pablo quería viajar para alguna parte, él se lo permitía o lo enviaba. ¿Quién hablaba en la iglesia primitiva? Estando estos en ayunos y oración, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para las obras a lo que los he llamado. ¿Quién estaba hablando? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que dice no vayas allá? El Espíritu Santo. Pablo quería entrar en una ciudad en su primer viaje misionero y el Espíritu Santo le dijo que no. Intentó entrar en otra ciudad, el Espíritu Santo le dijo que no. ¿Quién es el Señor de la iglesia? En este momento, desde que vino el Espíritu Santo, el Señor de la iglesia con S mayúscula ya no es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está allá, cumplió la función salvífica y ahora está intercediendo por nosotros allá. Pero ahora quien lleva las riendas de la iglesia se llama el Espíritu Santo. ¿Quién es el Señor de la iglesia? El Espíritu Santo. Así de sencillo. Entonces, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces, viendo los textos bien interpretados, bien explicados, podemos notar de que ese Señor que aparece ahí no es el Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo. Así destruimos completamente y de raíz la doctrina o la famosa doctrina del nombre. Es herética, es de la iglesia unitaria, es el pilar, la columna fundamental de esa creencia, pero la destruimos totalmente con la misma escritura. No necesitamos estar diciendo textos bíblicos, explicando, no. Cogemos esa base, esa misma base que tienen ellos y le damos su interpretación correcta y así lo llevamos a ellos. ¿A qué? A que ellos mediten, piensen, lean y que el mismo Señor de la iglesia, o sea, el Espíritu Santo, sea quien los redarguya, los convenza de pecado, los guíe al arrepentimiento y puedan nacer de nuevo. Si hay alguna pregunta, déjenmelo con los comentarios y yo con mucho gusto la puedo responder. Entonces, ahí tumbamos la doctrina, el pilar, la base fundamental de esa doctrina herética.
Dios es un Dios trino. El hecho de que la Biblia no nombre la palabra Trinidad no quiere decir que Dios no sea Trinidad. Porque desde que empezó el Génesis hasta el Apocalipsis se enseña la Trinidad en su extensión. Voy a añadir otro poquito para una mayor comprensión. Podríamos poner como ejemplo la unidad de Dios, porque en eso se basa esa doctrina, en la unicidad, unidad, uno solo. Bueno, pongámosle que yo estoy en un restaurante y tengo un trinche. Ese trinche es una sola cosa, una unidad. Esa unidad se llama absoluta o completa. ¿Por qué? Porque hay una sola cosa, no hay más nada. Es uno solo, un solo instrumento. Una cuchara o un trinche. Es una sola unidad. Pero acá de este lado yo tengo un plato que trae arroz, ensalada y carne. Yo no digo que hay 3 almuerzos allí, porque hay 3 cosas: arroz, ensalada y carne. Yo digo que hay un solo almuerzo. Esto es una unidad compuesta. Una unidad que está compuesta por 3 cosas: la ensalada, el arroz y la carne. Son 3 cosas distintas, pero es una sola unidad, un almuerzo. Así es Dios. Dios es uno, pero una unidad compuesta. Y Él mismo lo enseña en su palabra. Por ejemplo, en el matrimonio. El apóstol Pablo o el Espíritu Santo enseña a través del apóstol Pablo de que ya no son el más dos. El mismo Jesucristo también lo dijo. Ya no son más dos. Un hombre y una mujer son 2 seres distintos que piensan distintos. Uno puede estar por allá, el otro puede estar en otra ciudad. Son 2 seres. Pero cuando se unen se convierten en una pareja, en una unidad, en un matrimonio. Estos 2 son uno. Eso es una unidad compuesta. Un hombre solo es una unidad absoluta. Una mujer sola es una unidad absoluta. Pero cuando esos 2 se unen en un matrimonio, esos 2 son una sola pareja. Eso lo enseña el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué tal si nos vamos para algo más grande todavía? Para que ellos queden más locos. En la famosa oración del Señor Jesucristo en Juan 17, dice: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. El Señor lo dice tan claro y convincente que yo no sé por qué estas personas no pueden ni siquiera con razonamiento pensar o analizar que ellos, hablando de toda la iglesia en general, porque el Señor Jesucristo más adelante en la oración dice: y que crean en ti y que los demás a quienes ellos le van a predicar también crean en ti, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Nosotros, aquí en Barranquilla, en Colombia, en Sudamérica, en América y en todo el mundo, hay una sola iglesia, una sola unidad absoluta, una iglesia. Pero somos muchos millones porque conformamos una unidad compuesta, porque somos hechos a imagen de Dios. Espero que esta explicación nos haya podido dejar una enseñanza para que también la transmitamos a esas personas que están perdidas en esa religión falsa, herética, y van camino al infierno. Dios les bendiga y Dios les guarde. Muchas gracias y que pasen un resto de día muy feliz.